Terminamos el mes de abril aquí en Tribuna Deportiva con una noticia sobre dos futbolistas colombianos que en este momento están triunfando en el viejo continente en dos ligas muy competitivas, en la Premier League de Inglaterra y en la Bundesliga de Alemania. Esos son los casos de Luis Fernando Díaz y Rafael Santos Borré, dos futbolistas que tienen características muy similares, empezando que nacieron en la misma región, la costa caribe colombiana. Lucho Díaz en el departamento de La Guajira y Rafael Santos Borré en la capital del departamento del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla. Además, cuando ellos jugaron en el fútbol profesional colombiano, quedaron campeones de la liga. Lucho Díaz con el Junior de Barranquilla y el jugador Santos Borré, que ahora está en la Eintracht de Frankfurt de Alemania con el Deportivo Cali. También empecemos a detallar y a mencionarles de por qué se están destacando más allá del tema de los resultados. Porque en el transcurso de esta semana, los dos fueron protagonistas en torneos internacionales. Con los Reds, Lucho Díaz sigue demostrando que cada vez más se está acoplando al sistema del fútbol ofensivo del equipo de Jürgen Klopp, independiente de los intérpretes, los compañeros o el juego colectivo que tenga a su alrededor, sea con Mohamed Salah, Sadio Mané, Diogo Jota, Jordan Henderson, Thiago Alcántara, Naby Keita, entre otros. Mientras que Rafael Santos Borré, el caso es un poco más diferente porque él llegó al equipo alemán en agosto del año pasado, por lo cual sí ha estado en el transcurso de la temporada en el equipo que lo dirige el austriaco Oliver Glasner. Liverpool venció cómodamente 2-0 al Villarreal, tiene una ventaja muy considerable para el partido de vuelta que será la próxima semana en el Estadio La Cerámica en territorio español, y Eintracht de Frankfurt, que ya dio la gran sorpresa en eliminar al Barcelona en cuartos de final, nada más ni nada menos que en el estadio Camp Nou, y en octavos de final, por ejemplo, al último campeón de la Copa del Rey, el Real Betis del chileno Manuel Pellegrini, ya venció en el partido de estas semifinales el día de ayer 2-1 al West Ham en el Estadio Olímpico de Londres para los dirigidos de David Moyes, que están teniendo una muy buena temporada en el campeonato británico. Santos Borré también fue importante, fue determinante con una asistencia en la primera anotación. Pero mira que son jugadores que de alguna manera los caracteriza mucho lo que es el tema de los aspectos de la polifuncionalidad, la polivalencia, que significan que son aquellos futbolistas que independientemente, aunque tengan una función, un rol y digamos una tarea principal para cumplir dentro de un terreno de juego, se pueden adaptar a determinadas situaciones del partido en otras posiciones. Por ejemplo, Lucho Díaz, al ser un jugador que no solo te aporta velocidad en regatear con facilidad en el 1 contra 1 y también ser un jugador desequilibrante en esos espacios reducidos, por más de que tenga la marca de más de 3 o 4 futbolistas encima, él al ser diestro, al ser muy dúctil con el balón con sus dos piernas, tiene esa facilidad de jugar tanto por dentro como por fuera, sea por los dos perfiles, el carril derecho o el carril izquierdo. También tiene esa facilidad de finalizar dichas jugadas llegando por toda la mitad, como el falso 9. Entonces Lucho Díaz es un jugador que su ecosistema está en los últimos 30 metros del arco rival, sea como un segundo delantero en punta acompañando un centro delantero, sea como carrilero, extremo, y también lo que le favorece al jugador es que de alguna manera él se siente mucho más cómodo cuando retrocede y tiene el balón desde atrás, para así llegar, digamos, con mucho más panorama, con mucho más metros por delante, para así tener esa facilidad de con la cabeza levantada, dar una opción de un pase, un regate, una pared, y por supuesto también es un jugador que tiene esa facilidad y tiene movimientos de un buen centro delantero en ir, digamos, desenmarcarse de los centrales, también de picar al vacío, de arrastrar marcas para que sus compañeros lleguen así de manera muy libre. Los números de Lucho Díaz, un jugador que triunfó en el fútbol portugués con el Porto y que llegó en los últimos días del mes de enero cuando se cerró el mercado de invierno, son, contando todas las competencias, Premier League, FA Cup y la Champions, 19 partidos, 4 goles y 5 asistencias. Esos 4 goles, uno fue en la Champions, que fue el partido ante Benfica en los cuartos de final, que fue en el Estadio de Luz, victoria para los de Jürgen Klopp 3-1. Y ya las otras 3 anotaciones han sido por quien es la mejor liga del mundo, ante el Manchester United en el Clásico, que ganó el Liverpool 4-0, ante el Brighton Hove Albion, y la otra víctima fue el Norwich City, que fue cuando hizo su primer gol tras recibir una muy buena asistencia del capitán Henderson. Ya Rafael Santos Borré es un jugador que de alguna manera cuando él no tiene el balón te cumple desde lo táctico y lo defensivo. Es un jugador que de alguna manera él está acostumbrado a hacer ese trabajo sucio, ese trabajo incómodo que a veces muchos delanteros no les gusta hacer, que en ser ese primer defensor, en ser ese primer jugador que tiene esa responsabilidad de ir a hacer una presión alta, de una presión asfixiante para que el equipo rival pierda el balón con facilidad, porque de alguna manera cuando los delanteros o los extremos presionan a los defensas del equipo contrario, rápidamente ellos tienen la necesidad de, sea, tirar el balón
al área contraria de un juego largo o mandar un saque de banda para no complicarse, porque por lo general cuando Santos Borré hace una presión muy buena, que la verdad él sabe hacerla, siempre termina, digamos, generando el error de los equipos rivales. También otra función que tiene Santos Borré es que es un jugador que él es mucho más, no es rápido en el sentido de cuando tiene el balón sacarse a todo el mundo por encima, como si lo tiene Lucho Díaz, pero sí es ese jugador que por lo menos sabe hacer todo bien. Tiene ese ADN del buen centro delantero en ir a retroceder, en ser un buen pivot, en ser un buen conector y por supuesto siempre es un jugador que es muy intuitivo para las segundas y las terceras jugadas. Él, antes de que el balón le llegue al pie, ya sabe rápidamente cuál es el compañero que le tiene que pasar el balón, sabe qué movimiento tiene que hacer cuando, por ejemplo, está en compañía de ataque con el serbio Filip Kostic, con lo que es el japonés Daichi Kamada, que son jugadores que de alguna manera lo han entendido muy bien con esos movimientos que tiene sin pelota. Santos Borré cuando llegó a este equipo alemán, él tuvo una responsabilidad muy grande porque tenía que reemplazar a quienes fueron los dos últimos goleadores del equipo, el serbio Luka Jovic, que está en el Real Madrid, y al portugués Andrés Silva, que está en el Leipzig, que el Leipzig el día de ayer le ganó 1-0 al Rangers de Escocia de Alfredo Morelos y tiene un paso para clasificar a la final de este torneo, que es el segundo en Europa a nivel de importancia después de la Champions, que es la Europa League. Entonces, Santos Borré la verdad es un jugador que de alguna manera él no solo te puede jugar de centro delantero, él te puede jugar como un volante tirado más hacia la derecha, inclusive por momentos recuerdo que en el Deportivo Cali cumplió esa función que muchos conocieron en el pasado del clásico 10 o el mediocentro que está por detrás del centro delantero, en donde la verdad tiene sus buenos movimientos de no solo ser importante por la derecha, también por la izquierda, inclusive por momentos es un jugador que de alguna manera también sabe defender muy bien lo que es la pelota quieta en contra, porque se le ve que él también tiene esa función de ir a marcar, también para ir a apoyar también en esas tareas defensivas. Desde lo táctico cumple muy bien, pero también ha cumplido también desde el tema del estado físico. Es un jugador que está acostumbrado a jugar a los 90 minutos y ojo, tanto Santos Borré y Lucho Díaz, independientemente, aunque en este momento muchos los estén criticando, hay que valorar es que han superado las barreras idiomáticas, porque jugadores que de alguna manera estuvieron acostumbrados a jugar aquí en nuestro continente, por ejemplo Lucho Díaz, que al haber jugado en Portugal no tuvo tantas complicaciones con el idioma, y Santos Borré al haber jugado en Europa antes con el Villarreal, el Atlético de Madrid y toda su etapa en River, ya haber llegado a una nueva cultura, eso también es mucho meritorio, y más ser titulares en unos equipos en donde les caracteriza mucho el fútbol ofensivo y en donde el que de papaya, como se dice coloquialmente, va a la banca. Santos Borré, los números son 42 partidos, 9 goles y 7 asistencias. Esos 9 goles para muchos pueden ser muy pocos en comparación al número de partidos, pero empecemos a analizar varios detalles que la verdad Santos Borré es un jugador que de alguna manera también cumple un rol de liderazgo, por más de que no tenga la cinta de capitán. Es un jugador que constantemente muchos de sus compañeros le hablan. O sea, también tiene una muy buena comunicación con el director técnico y de alguna manera lo han hecho sentir que es un importante en el equipo. Principalmente él también ya es el líder en el cobro de las pelotas quietas, principalmente cuando ocurre un tiro libre por el costado, también digamos una jugada a balón parado cuando es ya muy cerca de las 5,50 y ya ha hecho anotaciones de pena máxima. Aquí en Tribuna Deportiva les hablamos sobre los dos jugadores colombianos que se están destacando en este momento en el fútbol de élite en Europa y que en caso de que Lucho Díaz con el Liverpool quede campeón de la Champions y Santos Borré con el Eintracht de Frankfurt de la Europa League se podrían enfrentar ya en el segundo semestre de este año por el título de la Supercopa de Europa. También son dos grandes jugadores que lamentablemente no estarán en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la selección Colombia, ya que el conjunto que dirige a Reinaldo Rueda no logró la clasificación para dicho campeonato de la cita orbital. Muchas gracias por este video, hasta luego, que estén bien.